para las chicas que todavía no me conocen, esto también lo vamos a publicar después en YouTube cuando lo hayamos terminado. Mi nombre es Karina Planamente, estamos haciendo el live en el grupo de Hispamamis Alemania. Y bueno, yo hace más de 20 años que vivo acá, soy coach y también interventora estratégica. Y hoy vamos a tener de invitada a Maritere, que Maritere es psicóloga, es coach sistémica, es entrenadora, asesora y vive también como yo acá en Hamburgo desde hace ya unos cuantos años. Y vamos a hablar con ella sobre los retos que ha tenido que ir superando a lo largo de los últimos años para trabajar como psicóloga acá en Alemania. Así que, bienvenida Maritere, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Karina, por la invitación y coincidir en este espacio. Bueno, te agradezco tu tiempo y contanos un poquito primero cuánto hace que viniste a Alemania, por qué viniste acá, un poquito sobre vos para entender un poco el contexto, ¿no? Y después, si querés, pasamos al tema de que nos acompaña hoy. Sí, como le hice. Bueno, pues yo creo que vine como muchas mujeres, no todas, pero muchas, pues el amor, ¿no? El amor me trajo por acá. Entonces ya vivo acá desde hace más o menos 25 años. He formado una familia bicultural con 3 hijos, un hijo y 2 hijas. Entonces, bueno, pues ahora sí puedo decir que eché raíces en Alemania, algo que todavía me negaba hace unos años, porque bueno, viajábamos mucho, pero pues ya me asenté, entonces decidí ya tener los 2 pies sobre la tierra germana. Y cuando, o sea, me decís que llegaste hace más o menos 25 años y que te casaste con un alemán, ¿verdad? Así es. Ok, ¿y Así a es. tu esposo lo conociste en México? Sí, 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 lo conocí allá en mi tierra, en Oaxaca. Yo soy mexicana de Oaxaca, entonces él iba a estudiar la maestría allá en México, en otra ciudad, pero haciendo una ruta por el sur de México antes de entrar al semestre, se quedó impactado, no conmigo, sino con Oaxaca, ¿no? Entonces se quedó en Oaxaca, dijo, ya no estudio, ya no me voy a estudiar a Guadalajara el semestre, me quedo aquí a estudiar español. Y así fue como nos conocimos ¿Y qué en estabas Oaxaca estudiando? ¿Qué y estabas estudiando allá? no, yo ya estaba trabajando ahí. Mi primera profesión era licenciada en Derecho. Entonces estaba trabajando como abogada eh, y bueno, lo que hace un abogado, ¿no? Litigios, asuntos privados, civiles. Pero fíjate que ya me daba cuenta que yo era más competente para mediar conflictos. Entonces, cuando llegaban a mí queriéndose divorciar, pues yo dije, bueno, a ver, ¿por qué se quieren divorciar? A ver, platiquen, a ver, comuníquense, ¿cuál es el problema? Entonces me di cuenta que era muy competente y que tenía habilidades para para hacer mediación. Entonces perdía unos clientes para el divorcio, pero ganaba clientes para mediación. Entonces, fue así que la psicología, bueno, ya desde hace muchos años, ¿no? También antes de estudiar Derecho, yo sentía que mi corazón me jalaba por ahí. Pero pues por razones familiares no pude estudiar la carrera, me metí a Derecho, pero ahí estaba como latente en mí, ¿no? En mi corazón. Dije, solución de conflictos, comunicación, escucha. Digo, es muy fácil hablar desde afuera, ¿verdad? Porque ya cuando uno lo vive en su relación de pareja, pues ya no es tan fácil, ¿no? Debo decir. Entonces también necesitamos los psicólogos un coach como tú, o apoyo profesional, que es y los muy coaches importante. necesitamos otros coaches, otros psicólogos. Claro, Sí, claro, totalmente. claro. Y eso es muy válido, valiente y muy honesto. Decir, yo como psicóloga, yo necesito terapia para poder seguir trabajando, ofreciendo un buen servicio, ¿no? Entonces, estoy en psicoterapia para que los problemas de la gente no los embarre yo con mis prejuicios, con mis traumas, con mis dolores. Entonces, creo que así vamos creciendo todos como seres humanos. Sí. Pero bueno,
así fue un poquito la historia de Ok, cómo llegué y entonces acá. estudiaste, o sea, trabajaste, o sea, te licenciaste y hasta llegaste a trabajar allá de eso y te diste cuenta de que había otra cosa que te llamaba más la atención, ¿no? Y ya, o sea, ¿vos te formaste como psicóloga allá antes de venir para acá o te viniste a Alemania y luego te formaste? ¿Cómo fue eso? Ay, qué interesante pregunta, porque muchas personas piensan que uno tiene que estar en su lugar de origen Ujú, para poder estudiar o en un lugar radicado para poder estudiar. Afortunadamente, estas tecnologías benditas que tienen su lado positivo, Karina, ujú, me permitió, ya siendo mamá de tres, a mis 40 y tantos años, poder estudiar esta segunda carrera, ujú. que era la carrera de mis sueños, era como mi amor Ok, platónico, ¿cuántos digamos años así. tenías para todas las que nos escuchan y que dicen, yo ya soy demasiado vieja, como se dice ahí, se me pasó el arroz, se me fue el tren y todas esas cosas que ya no puedo estudiar a esta edad que voy a empezar? ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste la carrera de psicología? 42 años. 42 años. Y lo estudié en la Universidad de México, una universidad reconocida, la UNAM, Ujú, Universidad Nacional Autónoma de México, eh, vía online, lo que se dice en Alemania ujú. Fernstudio, ¿Y lo ¿no? hiciste todo Eh, así o te tuviste que ir a dar algún examen allá? Solo presenté mi examen para recibir la mención honorífica eh, Ujú. a nivel presencial, pero la tesis, lo que se llama el sustentar, Ujú. debatir la tesis, Sí, el trabajo fue final, ¿no? el trabajo final, el Diplomarbeit, ¿no? Que se Ujú, llama en Alemania, lo hice también vía online, así como tú y yo estamos, ¿no? ujú, Videocámara. Y para hace años, hace más de una década, eso era, eh, pues, más o menos una novedad, ¿no? claro. Hacer estudios a distancia con videocámara, pues la Universidad de México tenía esta opción para poder llegar a sociabilizar la educación, universalizar la educación. Ujú, De eso viene la palabra universidad, ¿no? mm. Universalizar el conocimiento y una vía fue online. Así que para las mamis, mamis que nos están escuchando aquí y fuera de este programa, sí es posible estudiar a edad eh, mayor, como yo a los 42 años decidí estudiar la carrera de mis sueños, que era como mi amor platónico, Ujú. ¿Y ¿no? cuánto te duró? ¿4 años la Cuatro carrera? años Y y medio. medio, 4 años Ujú. y medio dura la carrera y Alemania pudo reconocer el título de psicología, de la licenciatura en ¿El psicología. reconocimiento, la homologación fue directa o tuviste que dar algún examen acá para poder homologar? No, esa es la ventaja, que hay carreras que no son reglamentadas en Alemania. Y esas carreras que no son reglamentadas o no reguladas, creo que se llaman no reguladas, Ujú, eh, es posible es posible no presentar ningún examen, ni siquiera del alemán, para poder ejercer la carrera, ujú, como por ejemplo psicología, entre otras carreras. En cambio, hay otras carreras que son reguladas, donde sí es necesario presentar un examen estatal, presentar un nivel de examen del alemán de B2 o C1 ujú, para poder trabajar, como son las carreras de medicina, de todas las relacionadas a la salud, ujú, medicina, veterinaria, odontología, ujú. etcétera, ¿no? Y Ok. otras carreras. Entonces, para las mamás no se desesperen porque podemos investigar a través de la página web de Anabin, pueden buscar ahí en Anabin con Ujú. B de burro, allí es la página oficial del estado donde ahí están toda la Ujú. Lo de lista las de las homologaciones y universidades, todo eso, ¿no? Ujú, ujú, qué universidades son reconocidas en Alemania, cuáles no, y bueno, poder optar por el reconocimiento ujú. o la homologación del Sí. título. ¿Cómo fue, Ujú. Maritere, para vos esos 4 años y medio estudiando a distancia? Las clases, ¿cómo eran? Porque eran, o sea, tenías que estar ahí en el horario que ellos daban las clases o quedaban grabadas y vos te las podías mirar, porque con la diferencia horaria, o sea, con México es un montón de horas, ¿no? Sí, sí, ¿Y cómo hacías con ocho tus niños? ¿Tenías 3 niños? Me imagino que todavía, bueno, ahora, pues, hace 10 años atrás, todavía pequeñitos. por lo menos Peque- uno o dos seguro ya eran todavía chicos, ¿no?
Sí. ¿Cómo hacías? Me imagino, acá tenés familia, o sea, que podía ayudarte además de tu pareja. No, bueno, no estábamos en una aula virtual, no había aula virtual, no teníamos un maestro que estaba al frente de la cámara Ujú, explicando. Todo esto era a nivel de, como de autodidacta, ¿no? ujú, Eh, Entonces, lo que sí aprendimos, lo que sí tuvimos fue un curso previo en la universidad de poder usar las tecnologías ujú, digitales, ¿no? De hace 10 años, ujú. estoy hablando de hace Claro. un poco más de 10 años, ¿no? Las tecnologías digitales, cómo usar el chat, cómo podernos conectar, cómo hacer un video, cómo grabar, cómo enviar los trabajos por plataformas, etcétera, etcétera. Fuera de ese curso, todo era ser autodidacta. Entonces, sí se necesita para ser autodidacta disciplina, dedicación, planeación para poder ver Ujú, cuánto tiempo estudias, cuánto tiempo haces un trabajo, en cuánto tiempo lo entregas. Así que sí se necesitan como desarrollar estas habilidades, ¿no? claro. Disciplina, planeación, tiempo, gestión del Ujú, tiempo. Y bueno, creo que yo tengo estas habilidades y en el tiempo las fui desarrollando y un pilar muy importante pues fue mi pareja, ¿no? En ese tiempo, bueno, mi pareja estuvo ahí al 100 conmigo, ujú, lo cual yo agradezco mucho porque gracias a él yo pude sacar adelante ujú, este trabajo. O sea, yo, por ejemplo, me dormía a las 3 4 de la mañana para entregar y estudiar, entonces no me podía levantar a las 7 para atender a los claro. hijos, ¿no? Que estaban en la escuela y en el quita. Entonces era mi pareja quien, pues, asumía esta corresponsabilidad, Ujú, ¿no? Entonces así nos empezamos a organizar, él en las mañanas y yo en las tardes, ujú, noches, pero no tenemos aquí una familia como las familias de Latinoamérica, ¿no? La abuela, la tía, donde tú dejas a los hijos. Entonces, creo que tuvo que ver mucho la organización de familia, la planeación, la comunicación en la pareja de quién hace qué, cuándo, y eso fue lo que me ayudó mucho a poder sacar adelante este proyecto ujú, personal ujú. y profesional y bueno, también familiar. ¿Trabajabas también en ese momento? Además de estudiar, de ocuparte de tus niños, ¿también trabajabas? No, en ese Ok, tiempo me dediqué a estudiar ok. Ujú, y a estar con los hijos, perfecto, entonces no trabajaba. Eso fue también una gran bendición y una ventaja que quien trabajaba y proveía, claro. pues eran Ujú, mi pareja en ese está entonces. bien, perfecto. Sí. Ok, entonces contanos, Maritere, o sea, entonces llegaste, venías con una carrera ya, dijiste acá, no, yo ahora me voy a... ¿Cuántos años después de llegar hiciste eso? O sea, porque vos llegaste y no, o sea, me dijiste que hace 10 años que lo hiciste, o sea, que estuviste 10 años, ¿qué hiciste en esos 10 años antes? Porque tu carrera no la Pues podías ejercer acá. no, no, la carrera de derecho no la pude ejercer. Más bien me dijeron que yo tenía que volver a estudiar la carrera, Ujú, casi casi a hacer otra vez la carrera de derecho ujú, aquí. Y me dio mucha pereza, mucha frustración, como ujú, experimentan muchas ujú. mamás, de no poder ejercer. Además, tampoco quería, porque Claro, no era la no era lo carrera de mis tuyo. sueños, ¿no? No era lo mío era la psicología. Siempre lo sentí así como un llamado de vocación. Entonces tampoco le hice mucho caso a eso. Ujú, En esos 10 años de intervalo, pues me dediqué a apoyar o trabajar ahí en la empresa de mi esposo, ujú, ¿no? Como su asistente y bueno, ya criar, ¿no? En ujú. la crianza de los Ok. hijos. Que tener ¿Cuándo fue el 3, pues momento? es un reto. Sí, totalmente. ¿Cuándo fue el momento en el que vos dijiste, ahora quiero hacerlo? O sea, ahora voy a estudiar, ¿no? Porque pasaron 10 años hasta que en un momento dijiste, acá quiero empezar a estudiar otra vez, ¿no? ¿Qué fue? ¿Hubo algún momento, alguna situación, algo que pasó que vos dijiste, ahora sí? Sí, total. Fíjate que estábamos en Oaxaca Ujú, en un verano de vacaciones en ese entonces y de repente prendo la televisión. Yo que casi no prendo televisión, o sea, esa vez te das de cuenta que me dijeron como una voz así invisible, ¿no? ujú, Creo, prende la televisión, prende la televisión.
La aprendí, no sé ni por qué, y en ese momento estaba las noticias de Oaxaca y Ajá. decía, las personas que se quieren inscribir, los estudiantes que se quieren inscribir en la Universidad Nacional Autónoma de México vía online, se cierran las inscripciones la próxima semana en tal fecha, así que por favor, inscríbanse para presentar su examen y bla, bla, bla. Y yo dije, ¿qué? No, ahí, así como cuando ves al amor de tu Se me vida, sale ¿no? a latir el corazón. No, 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 me empezó a latir el corazón, empecé a sudar, yo dije, ya encontré el amor, ¿no? Casi, casi fue así, yo dije, ¿cómo? Hay estudios de... Ah, y también decían, y estas son las siguientes carreras donde se pueden estudiar en online, Ujú. a distancia, y entre ellas estaba la psicología. Yo dije, no puede ser, no puede ser que hay psicología online en la universidad de mis sueños, y yo dije, al día siguiente me fui a, la- a las oficinas Ujú. que Para tenían allí en inscribirte. Oaxaca Ujú. a investigar, a inscribirme para presentar mi examen de admisión. Ese sí fue presencial, el examen de admisión. Ok. Y, y entonces a partir de allí, pues se me abrió el panorama nuevamente, ¿no? Algo que estaba ahí como dormido o apagado o diciéndome yo, pues ya ni modos, ¿no? Mm, Ya no voy a estudiar eso que ujú. yo quería tanto en mi vida. Se encendió esa llama Ujú. del amor, Ujú. digamos, por la vocación, Ujú. por esta ¿Y tuviste profesión. algunas dudas? Porque vos venías de otra carrera, venías de haber estado 10 años acá en Alemania, o sea, sin haber ejercido de eso, ¿no? O sea, vos se te encendió todo, dijiste, ok, acá encontré lo, pero ¿tuviste dudas? O sea, en algún momento dudaste y dijiste, ay, no sé, mi edad, los niños, no sé si Nunca, voy a poder, ¿no? Nada, o nunca, sea, no, de cabeza. nada. Fue directito, fue así. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que dicen también muchas personas, eh, pues conocedoras, ¿no? Expertos. Tú como coach Ujú. también, lo sabes. Creo que lo importante es tener la visión. ¿Qué Mm, quiero para mm, mi vida? A partir de eso, del qué quiero para mi vida, lo de el cómo ujú, viene ya como un tema organizativo ujú, por añadidura, ¿no? Pero lo importante es saber qué quiero, ujú, cuáles son mis habilidades, en qué quiero desarrollarme. ujú, Y yo no tenía duda de eso, yo no tenía absolutamente duda, ni siquiera pensé en la edad, los hijos, ya soy mamá de 3, ir y venir, cómo le hacemos, no, yo dije, a ver cómo le hago, pero yo lo hago. vamos a probar. Entonces, Ujú, eso me ayudó mucho a tener esa claridad, no dudar, ujú, porque también se vale dudar, claro. también se vale en el camino decir, híjoles, pues, seré que no puedo. Donde sí me costó un poquito de trabajo fue estudiar lo que hace 30 años había estudiado, que era el liceo, ¿no? La preparatoria, ¿cómo le llaman? El bachillerato, el Sí. habitúa, Ujú. como se le llame. Híjoles, ap- volver a estudiar matemáticas y geometría y el seno y coseno. Y yo dije, madre mía, de, del seno, pues sí sé porque soy mamá, pero del coseno, híjole, ¿cómo le hago, no? Entonces, volver a estudiar, tomar cursos con un profesor así particular para que me refrescara la memoria de trigonometría, porque esos eran exámenes de admisión Ujú. como de conocimientos generales. Entonces, fuera de eso, lo demás lo empecé a desarrollar así, Perfecto. O sea que pues, entonces hiciste, te diste cuenta en México, te diste cuenta en México de que estaban ofreciendo eso, te apuntaste, te volviste a Alemania y comenzaste entonces tu carrera, ¿no? Y esto más o menos fue terminaste hace como 5 o 6 años, ¿no? La carrera. no, terminé y me titulé en el Ah, en el 2014, 14. Ah, ok, ok, en el hace 2014. 2014. Listo. Pero bueno, cuando tú me dijiste si yo en ese inter estaba yo, ¿qué más hice? Aparte de Ujú, apoyar a la empresa de mi esposo y a estudiar, formé en el 2009 ujú, un equipo de terapeutas. Yo no soy psicoterapeuta, aclaro.
¿no? Pero con otros amigos míos que sí son psicoterapeutas, unos familiares, unos de pareja, Ujú, otra de adolescente, formamos un grupo vía ujú. virtual para dar apoyo a partir de, desde el 2008, 2009, apoyo virtual. Yo gestionaba, porque en ese momento yo había terminado una formación que se llamaba coaching gestalt. Bueno, no se llama coaching, ese es un counseling El o counseling, la sí, como barato, ¿no? counseling, De asesoramiento. Berato, ¿Cuál es la exactamente, diferencia que entre se, psicoterapia y entre psicólogo? ¿Cuál ahí que dijiste, no, yo no soy psicoterapeuta? ¿Qué puede hacer un psicoterapeuta que no puede hacer un psicólogo? ah, eso es importante saberlo, porque el psicoterapeuta aquí en Alemania o en cualquier otro país debe ser capaz de hacer diagnósticos mentales, Ok. ¿no? Aquí en Alemania vamos a poner que aquí, porque aquí vivimos, el psicoterapeuta aquí está capacitado, está formado para hacer diagnósticos de trastornos mentales, comportamentales, etcétera, O sea, ¿no? Y tenemos el el psicólogo, psicólogo, el psicoterapeuta y el psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra es sí, el que sí, sí. medica, el psicoterapeuta es el que te diagnostica y el psicólogo, o sea, puede trabajar los Bueno, temas una vez que estás diagnosticado, puede trabajar con esos temas. sí y no. Ok, Depende del psicólogo, ok, depende de la formación del psicólogo, ok. porque hay psicólogos que, bueno, se especializaron más en recursos humanos o en el área educativa, entonces no podrían trabajar con personas que están Ujú. diagnosticadas, ¿no? Yo terminé la carrera de psicología con la formación o un área de especialización que es la clínica, ¿no? Donde se ven más los trastornos. Entonces, esto me permite estar más cerca de conocer Ujú, la sintomatología, ujú, el trabajo que se puede hacer, ¿no? ujú. ¿Con qué En casos personas de trabajas? O trastorno. sea, ¿cuáles son las personas que más llegan a vos? O sea, ¿con qué temas? O sea, temas de ansiedad, me imagino acá en Alemania, de depresión, ¿con esos temas trabajás? Bueno, básicamente la gente llega a mi consultorio por temas de el choque cultural, fíjate, Ah, ok. Ujú, choque cultural, duelo de no me siento adaptada, me siento rechazada, me siento que no encajo en este país, no me siento integrada. ujú. Y este es como el punto de partida, porque conforme vamos trabajando, bueno, la persona se va dando cuenta que también tiene pues heridas de la infancia, como todos tenemos, Todos. como todos seres humanos tenemos, Sí. ¿no? Y que a veces se conectan esas heridas de la infancia Ujú, o esos traumas del pasado, de la historia, con situaciones que en Alemania o por la migración se reactivan. sí. Es como una herida que tengo vieja y aquí en Alemania me siento rechazada, me siento abandonada, me Mm. siento sola por mi pareja, por el grupo social. Entonces, se abre esa heridita otra vez de una situación Y, vieja, que entonces y cuando son podemos ir madres, bueno, trabajando. eso ya es como el máster de las heridas emocionales, porque yo lo veo, o sea, lo vi en mí y lo veo también en otras personas, ¿no? Que me dicen, no, pero ahora que tengo mi hija me siento así, me siento así, digo, así, es que es eso, o sea, te están todo el tiempo haciendo de espejo y todo el tiempo mostrándote cosas que viviste, que todavía están abiertas, que no se solucionaron. Hace un par de días me encontré con unas amigas y estábamos hablando un poco de todo esto, de las heridas, y me dice, sí, me dice, ¿vos crees? Dice que todos tenemos, le digo, sí, yo creo que todos tenemos. Me dice, me decía una, ¿y cómo podemos hacer para nosotros no hacer que nuestros hijos tengan? Le digo, es que es súper difícil, porque por Es más que inevitable. nosotros intentemos cosas, o sea, el niño va a interpretar lo que se le da la gana. Entonces, al final, uno puede intentar de todo, pero si en un momento, le digo, estás en la cocina cocinando, tu hijo viene, te quiere mostrar algo y vos te peleaste 5 minutos antes con tu marido y le pegas un grito y el niño queda así como el shock, en ese momento se puede sentir rechazado y ahí se puede formar también una herida. O sea, no tiene que ser una herida por algo súper, o sea, mega traumático que también, ¿no? Pero pueden ser
como le llama una autora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, los microtraumas, ¿no? Pueden ser cosas así y que generen esa herida. Entonces le digo, al final, o sea, podemos hacer hasta donde podemos, pero evitarlo completamente, en mi opinión, no se puede. No sé si vos estás de acuerdo también que no es posible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina. ¿Por qué? Porque no hay padres ni madres perfectos, Sí. ¿no? Nuestras madres y las madres de nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron en ese momento con lo que tenían, ¿no? Tenían ahí una chancla, como le llaman, un palo para poder educar. Con eso hicieron. O sea, que causó trauma, que causó un dolor emocional, sí, pero era lo que podían hacer con lo que tenían, ¿no? Que Con no lo que está bien, lo aprendieron. sabemos, o sea, eso está, ¿no? Que no está bien, lo sabemos, solo que hay veces que no aprendieron otra cosa, ¿no? Y no tenían, A eso voy. no justificamos que haya violencia para nada, solo que tratamos de como de entender, de decir, ok, esta persona no tenía otras herramientas en ese momento y creyó que esa era la herramienta que mejor le iba o sea, le iba a funcionar para poder cubrir ciertas necesidades suyas, porque al final es la necesidad de la propia persona, ¿no? Lo que uno está tratando de cubrir. Capaz que la persona quería estar tranquila y decía, bueno, si ahora esto hay armonía y tranquilidad, hago esto, ¿no? Para que la haya, ¿no? Claro, claro, de ninguna manera justifico ese tipo No, de por eso educación digo, y de sí, sí. crianza. Solo aclaro que la gente, las madres y los padres han hecho lo mejor que Totalmente pudieron con lo de que acuerdo. tenían en ese momento, con sus recursos internos y con lo que aprendieron. Nosotras también estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso es algo que llegan también muchas mamás que dicen, ay, me siento culpable porque creo que no le estoy dando a mi hijo lo suficiente. Digo, estás haciendo lo mejor que puedes en este momento con lo que tienes, ¿no? Si tienes en tu botiquín curita y alcohol, con eso estás curando a tu hijo. Ya si accedes a más recursos o tu botiquín, le pones más herramientas, más, bueno, con eso también Claro. podrás curar o sanar Sí, las sí. heridas, pero nadie está exento, Karina, porque como tú dices, los hijos no podemos atender al 100% todas, absolutamente todas las necesidades de nuestros críos, de nuestros hijos e hijas. No podemos. No somos super mamás, no somos la omnipotentes. Entonces, ¿tenemos limitaciones? Además tenemos Claro que nuestras tenemos propias heridas, limitaciones. que también vienen, o sea, Tenemos nuestras heridas, tenemos nuestras biografías de vida que posiblemente no son fáciles, sí. y entonces, ¿cómo poder dar algo que no pudimos recibir? Y eso se necesita, para eso se Aprender. necesita pues desarrollar, trabajar, reaprender, desaprender también, ¿no? Lo aprendido que no nos funcionó, y, pero pues siempre va a haber heridas. Entonces, le toca a nuestros hijos cuando sean Yo adultos o siempre le digo mayores, a mi también esposo, bueno, hacerse en cargo 10 de lo años ya suyo. estarán en el terapeuta. Sí, Tendrán y que... una maestra exacto, y una maestra en terapia nos decía eso, sus hijos van a hacerse cargo de sus propios dolores y de sus propios traumas, Sí, y así hasta que podamos sanar, sí, ¿no? Sí, totalmente. así es. Contanos, Maritere, entonces, ¿cuáles son esos retos a los que te enfrentaste desde que dijiste, bueno, me hago, o sea, estudio psicología, me hago acá autónomo acá en Alemania, ¿no? ¿Cuáles fueron esos principales retos que tuviste que sortear para poder trabajar como psicóloga acá? Bueno, yo creo que el principal reto fue el idioma, ¿no? El idioma que sí me parece que es muy importante poderlo hablar en un nivel, pues ya para trabajar, en un nivel donde sí se puedan, haya un nivel aceptable de alemán. No estoy hablando de un B2, por ejemplo, de un C1. Yo aclaro, yo no tengo el C1, no tengo el B2 como certificado. Entonces, pero hablarlo, poderlo hablar, poder comunicar, y eso creo que es un reto importante. Algo que a mí me ayudó personalmente es decirme a mí misma, a ver, ¿en dónde quieres trabajar? ¿Quieres trabajar en una empresa, en una institución, en una escuela, en una clínica? ¿En dónde quieres? O sea, ¿en dónde te...? Y yo decidí, dije, yo quiero ser autónoma, yo quiero, porque esto me permite, tengo muchas ventajas con ello.
también hay desventajas, ¿no? Eh, Totalmente. o sea, el seguro que uno lo tiene que pagar, las vacaciones, no hay la pensión, hay muchas desventajas, pero también hay muchas ventajas. Y una ventaja que yo encontré en mí misma por mi manera, mi forma de vida, es poder ser dueña de mi tiempo, ¿no? Y yo dije, me quiero dedicar a trabajar con la población migrante de habla hispana, porque bueno, yo hablo el español, ¿no? Ya hay mucha demanda de eso y poca oferta de profesionales de la salud Sí, o que de hablan esta área, español. ¿no? Entonces yo dije, bueno, hablo en español pero regresando a tu pregunta, el reto mayor creo que fue el idioma y también poder desarrollar competencias interculturales para poder comprender de qué va, cómo funciona la sociedad de acogida, es decir, la sociedad alemana. Y es algo que desgraciadamente no nos enseñan, ¿no? Un, Alemania con un país con un alto nivel o un alto grado o alto índice de población migrante que ya vive acá, ¿no? No, no le enseñan desde pequeños las competencias interculturales y me parece que esto es muy, muy importante, porque a partir de ahí podemos desarrollar una mayor tolerancia, una mayor comprensión a la cultura del otro, ¿no? Y evitar lo que se está viniendo, ¿no? O sea, regímenes o ideas de discriminación, de racismo, que terminan en, bueno, lo que puedo decirlo como las posiciones de la extrema derecha, ¿no? Pero esto tiene que ver con una falta de comprensión, tolerancia y, y de empatía hacia la cultura del otro. Entonces, desarrollar esas competencias son importantes, interculturales. ¿Nos podrías nombrar 2 o 3 competencias? ¿Tenés así, sí? Sí, por ejemplo, tres tipos de competencia podrían ser las competencias que tienen que ver con la comunicación intercultural. Yo les invito a las hispamamis a que investiguen, a que se formen, a que lean sobre comunicación intercultural. ¿Tiene algo que ver Porque la comunicación intercultural? ¿De alguna forma está relacionada con la comunicación no violenta? sí, Sí. está relacionado. Okay. Son dos conceptos diferentes, pero que se entrelazan, Okay. ¿no? En la comunicación no violenta tiene que ver con la propuesta de Rosenberg, por Sí, ejemplo, exacto. de cómo expreso mis sentimientos, cómo expreso mis opiniones, mis necesidades, cómo le pido al otro, de qué manera le pido al otro, llegar a acuerdos, o sea, ¿no? Ese es uno, pero se entrerelaciona con la comunicación intercultural. Yo le llamo, en mis palabras que me inventé, bueno, ni tan inventadas, ¿no? Son como recogiendo de los expertos, ¿no? Que es importante desarrollar la comunicación asertiva intercultural. Okay. Porque entonces se entrelazan estos dos conceptos que tú dices, la no violenta y la intercultural. Y es importante entenderlo, Karina, porque venimos de América Latina con una comunicación así muy de laberinto. No sé ustedes, pero en México, para decir algo, no somos directos. Somos, a ver, te tengo que decir Sí, algo sí, como medio sí. Como dicen en enredado. alemán, durch die Blumen, ¿no? O sea, es como lo vamos haciendo así, ¿no? Para que al otro no le duela, para que no sé qué, o sea, como... Y acá en Alemania, Si yo, directo. si, si te dices, préstame 500 euros, a ver, ¿cómo te digo que no? ¿No? Si Claro. no quiero, no tengo. Pero fíjate que entonces le estamos dando mucha vuelta para decirle a la persona, no, no quiero, no puedo, ¿no? En cambio, cuando aprendemos la comunicación intercultural, entendemos que el alemán me dice no o me dice algo, pero desde su paradigma cultural, que es un paradigma de comunicación directo y preciso. Muy diferente al nuestro, que es indirecto Y y no preciso. medio, y no preciso, Impreciso. ambiguo, ¿no? A ver, y ambiguo, o sea, ¿qué me quiso decir? ¿Que sí o que Claro, no? sí. Entonces no entendí. Queda abierto a las interpretaciones, ¿no? Antes que se me cayó aquí el audífono, Ok. permíteme. Entonces, ese es uno, aprender cómo se comunica
la sociedad alemana de una manera precisa y directa, al grano, a lo que va. Entonces, muchas veces interpretamos los latinos como que me están rechazando, como que no me quieren, como que me bla, bla, bla. Y no, tiene que ver con un estilo de comunicación Claro, lo que pasa diferente al es nuestro. que eso va justo, es como ponerle sal a la herida, ¿no? O sea, si ya venís con una herida de rechazo y hay una sociedad en la que es, o sea, en la que se presta para eso, o sea, que decís, ok, que como decía una chica el otro día en una de las entrevistas, decía que yo iba al supermercado y me tiraban las cosas, ¿no? Me tiraban la plata, es como que no puede ser, ¿no? Y eso sí, o sea, esa manera de ser tan directo es como que uno lo interpreta como, ah, entonces me está rechazando a mí, ¿no? Sí, Y entonces eso abre también las heridas que traemos. qué bien que lo tocas, Karina, porque ese es un tema muy recurrente en las consultas eh, y no sé si contigo en el coach, Ujú. pero creo que si lo estás diciendo es Sí, porque sucede, ¿no? sí. Exactamente, abre viejas heridas Ujú. de rechazo, de no me quieren, de no soy aceptada, de no me mira, etcétera, etcétera. Sí, Y claro, además nos de decir, confronta. además, perdón, te interrumpa, además de las que ya hay cuando hay una interacción con la pareja. Que yo digo, es que eso es como es complicado porque cada uno trae las suyas, o sea, cada uno trae sus heridas. Entonces, al final, cuando hay peleas, parecen dos niños, ¿no? Al final, discutiendo. A mí me pasó una vez con mi hijo también, ¿no? Que estaba discutiendo y o sea, me pasó hace ya varios años y mi suegra nos escuchó discutir y nos separó. Y yo estaba, bueno, hasta yo saltaba por los aires, ¿no? Pero después, o sea, yo pensé, reflexioné para mí, ¿no? Y yo digo, si mi suegra me dice, vos acá y él allá, es porque vio a dos niños peleándose, ¿no? Ella es Sí, maestra, no es la maestra, ella es jubilada. Entonces, eso es así, cuando también hay una discusión, yo noto que en ciertos momentos, cuando discuto con mi pareja o discuto con mi hijo mayor, sobre todo con el chico no tanto, se abren heridas de la infancia, ¿no? Y además, o sea, las que ya claro. después con la interacción con la gente, o sea, con los alemanes y con, o sea, sí es, Claro, vamos de herida en herida claro, continuamente. y es importante darnos cuenta cuáles son esas heridas para poderlas irlas sanando, ¿no? Ujú, Y nada mejor que la pareja o que los hijos ujú, para poder ser ese espejo ujú. que nos pueden reflejar en dónde está este dolor y qué puedo hacer con Sí, ello, ¿no? sí, Asumir sí, la exacto. responsabilidad mía o la responsabilidad para decir esto es mío y esto lo trabajo. Sí, Y también hay cosas de la pareja, o sea, no vamos a decir que toda es nuestra mochila, no. ¿no? También la otra persona trae su mochila con su carga, que también, pues, dos personas con sus mochilas correspondientes Ujú. eh, hacen una interacción muy Hay interesante a una veces, ¿no? imagen en internet, ahora no sé dónde la vi, pero eran como dos adultos, pero que en el medio, o sea, abajo habían como dos niños, ¿no? Porque o sea, los adultos estaban peleando, pero adentro estaban los niños, ¿no? Y es tal cual. O sea, creo que Sí, reflejaba muy bien sí, cómo se... creo que O refleja sea, que teníamos los el conflictos. idioma, por un lado, teníamos las competencias interculturales Ah, de bueno, comunicación, decías. regresamos Sí. entre las competencias interculturales que podemos ir desarrollando es el tema de la comunicación intercultural, también el tema del tiempo, el concepto del tiempo. Entender esto también es parte de la competencia intercultural. ¿Por qué? Porque en América Latina venimos de culturas prehispánicas, de culturas antiguas, donde el sentido del tiempo era diferente, un sentido del tiempo espiral, Ujú. ¿no? O sea, una cosmovisión y lo traemos nosotros en nuestro ADN, en nuestra memoria, en nuestro inconsciente colectivo, dirían otros expertos, ¿no? Y en Alemania, el concepto del tiempo o el sentido del tiempo es diferente, es lineal, ¿no? Hay Ajá. un inicio y un final. ¡Prum! Entonces, desde entender esa cosmovisión nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque entonces entendemos por qué es tan importante para la sociedad alemana, por ejemplo, la puntualidad, entender Ujú. el concepto de estos de las citas, ya hacemos un acuerdo y sobre eso hacemos las Ujú. citas.
porque también tiene que ver con el respeto, ¿no? Para los alemanes, la puntualidad es un signo, y yo también estoy de acuerdo con ello, ¿no? Es un signo, un símbolo de respeto. Respeto tu tiempo, porque es importante, por lo tanto, pues yo llego puntual, ¿no? En esa señal de respeto. Y nosotros entendemos el respeto del tiempo de otra manera, ¿no? Pues no sé, en Argentina, en Uruguay, en México, en donde sea que nos escuchen, nuestro sentido del tiempo es diferente. Entonces lo andamos cargando y no significa que sea una falta de respeto, pero sí es importante comprenderlo para que no nos tengamos, no haya problemas, ¿no? Sí, es Después de, típico eso del, porque si invito ya sé que llegan media hora tarde. Y yo, pero, ok, o sea, eso sí, o sea, ya es igual, ¿no? Ah, no, si le decís a la persona que vengan a las 5, seguro empiezan a aparecer a las 6. Y yo, entonces, invitemos a las 6. Entonces, no, porque entonces vienen a las 7. Ok, entonces no. sí, Pero a mí me pasa exacto. igual que yo, desde que vivo acá, yo digo siempre que me alemanicé mucho, porque en eso, por ejemplo, cuando yo me voy a Uruguay, yo soy muy puntual también. O sea, trato de ser puntual porque acá trato de serlo también, ¿no? Entonces, me parece también es una cuestión, creo que de respeto hacia la otra persona, como también me parece, o sea, bueno, una cuestión de respeto de la otra persona hacia mí, ¿no? A mí me ha pasado a veces con alguna de estas sesiones de descubrimiento, ¿no? De valoración, donde conozco a la persona y eso, y la persona o me dice, ah, no, es que tuve que salir, y yo me quedo así como a cuadros, ¿no? Como, pero es que habíamos quedado. O sea, yo me reservé este tiempo para poder hablar contigo, y la persona, ah, no, pero es que tuve que salir, y yo, ok, o sea, me quedo así como un poco de, porque yo ya estoy acostumbrada a que si digo una cosa, trato de cumplirla, y si no puedo, aviso, ¿no? Digo, ok, mira, no voy a poder, esto no va a poder ser, o lo que sea. Claro, siempre pueden ocurrir cosas, ¿no? Que uno no espera. Pero bueno, pero sí, eso del tiempo. Y la tercera, o sea, teníamos la comunicación, Sí, el tiempo, y la y la tercera sería... tercera tiene que ver, y la tercera tiene que ver con las reglas, ¿Qué? ¿no? Reglas sociales, pero también reglas no necesariamente tienen que estar escritas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las reglas en una empresa, ¿no? Donde hay una planificación muy detallada, precisa, exacerbada incluso, de cómo hay que hacer las cosas de aquí hasta diciembre, ¿no? O hasta el 2026, ¿no? Sí. Pero son muy reglamentadas, ¿no? Entonces, conocer las reglas tanto en una empresa, en una sociedad, cómo funcionan las cosas a través de las reglas, es muy importante para no toparnos contra pared y decir, híjoles, me están rechazando, me están haciendo menos, a lo mejor es porque no estoy conociendo las reglas, Sí, ¿no? son como esas Entonces, reglas a veces que no se dicen, pero que son como, o sea, como que ya se saben, o sea, es como algo que todo el mundo sabe, pero al no vivir acá uno no creció con eso. pues no, Yo me enteré cuando trabajaba en la empresa, ¿no? Que yo no sé cómo será en otros países, pero acá, por ejemplo, no podés pasarte un mando, o sea, si vos tenés digamos, como un jefe de equipo y tenés un jefe de departamento, vos no podés ir directamente y mandarle un mail por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, ¿no? No puedes ir directamente al de departamento, o sea, tenés que pasar sí o sí, porque si no te estás como pasando un nivel de la jerarquía, ¿no? Y claro, uno cuando llega acá, dice, pero yo no sabía que esto era así, o sea, yo pensé que si es mi jefa, yo puedo directamente hablar con ella, ¿no? ese es un típico ejemplo, claro ejemplo. Por ejemplo, reglas tiene que ver con jerarquías, ¿no? A quién me dirijo primero, quién es esta persona, etcétera, ¿no? Entonces sabe. No te estoy escuchando ahora, se apagó, no te escucho. No estoy justificando la Ahora sí. discriminación. No, ahora no te escuchaba, pero ahora sí se ve que se prendió otra Sí, vez. se cayó la. ¿Me escucha? Sí. Sí hay casos de discriminación y no hay que minimizarlo, no hay que invalidarlo. Sí existe discriminación en Alemania, sí hay, de muchas maneras, de muchos matices. Hay racismo, sí lo hay. Entonces, poder distinguir qué es una actitud discriminatoria o racista de qué son actitudes que por desconocimiento de la regla
del sentido del tiempo o de la comunicación me está impidiendo poderme desarrollar como persona, ¿no? Sí, o también Entonces, las heridas, porque si yo me estoy sintiendo rechazada, capaz que también se puede como malinterpretar y decir me estoy sintiendo discriminada, pero en realidad lo que me estoy sintiendo es yo rechazada por mis propias heridas, pero no tiene nada que ver con la discriminación. y hay, exactamente, entonces sí hay que poner las cosas como en su justa medida y en su justo lugar, ¿no? Porque pueden ser cualquiera de las tres o las tres revueltas, ¿no? Así como, eh, como una pizza donde le pones todos los ingredientes, entonces, híjoles, entonces ya se complica un poquito la situación, ¿no? Pero afortunadamente podemos trabajar en ello como personas adultas, ¿no? Okay. Y, o sea, me hablabas entonces del idioma, las competencias, y cómo estás acá, vos estás como autónomo, como la otra vez me habías comentado, ¿no? Que hay una diferencia como freelance y como, o sea, Kleingewerbe, Selbstständig, ¿cómo estás vos? O sea, ¿cómo cuando te hiciste psicóloga? O sea, Bueno, porque yo trabajas, como trabajar. si me di de alta, me di como Ah, Freiberuflich. Y lo que tú dices es importante porque hay mucha gente que luego veo que está posteando, ¿no? Que, por ejemplo, dice, soy coaching y quiero darme de alta como self-standing. Y eso es, hay que tener mucho cuidado porque no es, aunque ambas figuras son autónomas, se traduciría, ¿no? En español como ser autónoma, no es lo mismo para el Estado alemán. El término Freiberuflich no es lo mismo que selbstständig. Ajá. Se traducen igual, autónomas, pero hay diferencias que si yo en el formulario para darme de alta pongo selbstständig, mi, mi, mi situación fiscal va a cambiar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿Y cuál es la porque diferencia? ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre Selbstständig y Freiberufler? O sea, ¿vos estás bueno, hablando como psicólogo o, por ejemplo, cuando uno quiere trabajar como coach o como cualquier otra, por ejemplo, si abren una, no sé, están vendiendo cosas a mano hechas, por ejemplo? Eso sería como una Kleingewerbe, ¿no? Kleingewerbe, Okay. que sería selbstständig. Ah, o sea, lo A mismo. Vos ver, lo estás usando como, ok, Selbstständig, sí, Kleingewerbe, ok. sí. Creo, para las personas que están pensando en trabajar como autónomas, yo sí les recomiendo que investiguen, que no a la primera empiecen a rellenar el formulario de, ¿en qué categoría quiere estar usted? Freiberuflich, Selbstständig, que investiguen, porque yo tomé un curso gratuito que puedo decir de una asociación civil que da asesoría a migrantes en español, que se llama La Red, así como Ah, la red en Berlín, ¿no? la red en Berlín. Acudan a ellos porque ellos ofrecen este tipo de asesoría y de cursos, de cómo darte de alta, en qué estatus te quieres poner. Y lo que yo aprendí de ellos en un taller es que Freiberuflich tiene que ver con profesiones o con oficios, más bien profesiones, donde no requieren trabajar con las manos. Así no los ponía, Ok. ¿no? Sino con un nivel más intelectual o más Ok. cognitivo, como por ejemplo tú, como coach de vida, o una orientación, Pero Beratung como o psicólogo. Freiberufler tenés que hacer una, o sea, tenés que como hacer como un balance antes, o sea, de decir, ok, yo creo que para los próximos 3 meses voy a ganar tanto y entonces yo ya pago impuestos desde antes al Estado. ¿Es así? ¿No? No, 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 Ok. no, no. Esa es la ventaja de Freiberuflich. Al final tú haces una declaración muy simple. Por eso es importante saber Pero entonces, en qué te cuál vas a es la inscribir. principal, o sea, diferencia entre el Selbstständig y el Freiberufler? ¿Por qué te decidiste? Porque solamente decían que o sea, porque decía que los Freiberufler era para los oficios, o sea, para las profesiones, así como decir, como psicólogo, coach, o... Me decidí porque la misma categoría es decir, porque iba yo a dedicarme a un trabajo más intelectual o más cognitivo, ¿no? De dar asesoría. En cambio, pero si yo hubiera dicho, no, es que también quiero vender libros de autoayuda, o también quiero vender libros o también quiero vender, no sé,
péndulos, Ujú, o también quiero vender, no sé, ujú, cartas del tarot ujú, o hacer tarot, o sea, no sé, estoy ujú, inventando, ¿no? Entonces ahí ya automáticamente pasaría a la condición de self-standing. ujú, ¿Por qué? Porque en esa figura, si ya estoy usando las manos como herramienta también de trabajo, ujú. ya automáticamente entraría como Ok. ¿Y self-standing. hay una diferencia del Freiberufler y del Selbstständig con respecto al tema de la Krankenkasse, o sea, el seguro social, de pagar impuestos? O sea, ¿cuál es el límite? Creo que Kleingewerbe, o sea, Selbstständig es hasta 22.500, ¿no? Que uno no paga impuestos, pero creo que es hasta 450 al mes, es que uno puede estar, por ejemplo, con la pareja en lo que es la Krankenkasse, pero ya si no, uno se tiene que pagar la suya. O sea, en Freiberufler es igual. Eh, no con el Fray, bueno, no, sí, sí, ese es el mismo, el Freiberuf, es Sí, eso, es eso. ok. Sí, yo ahorita no me quiero meter mucho en la parte Ujú, fiscal porque es un tema tan complicado ujú, que a veces, sí. que para evitar decir algo que no es o Ujú, cometer un error en mis palabras, mejor ahí en ese terreno yo les diría investiguen ujú, antes de darse de alta, investiguen con instituciones como Diaconi, como Cáritas, como la red, que dan asesoría gratuita para decir, yo quiero dedicarme a esto, ¿qué puedo hacer a nivel fiscal? ujú, ¿Qué tendría yo que pagar? ¿Cuál sería el seguro médico o el seguro, ¿no? De la seguridad social? Si me hago autónoma, ¿cuáles son los pros y los ujú. contras Ok, de... perfecto. Entonces, que Ok, investiguen, que bien. investiguen Y para... para terminar, Maritere, para todas las mamás que nos están escuchando y que nos van a escuchar después y que viven en Alemania o que no son mamás y quieren serlo o que no quieren ser mamás, da igual, son mujeres que viven acá en Alemania, ¿qué les dirías si ya llegan con cierta edad, llegan con más de 30, 35, 40 años y dicen, es que yo trabajé en mi país, estudié en mi país, llego acá, no tengo nada, ¿sí? O sea, no tengo nada en el sentido de lo que hice no me sirve o no lo quiero utilizar, como en tu caso que dijiste, esto no lo quiero volver a hacer. O no lo ¿Qué les dirías? reconoces. Porque esas personas, muchas tienen esas, vos no las tuviste, pero normalmente hay muchas que las tienen, ¿no? De qué voy a hacer, ¿será que empiezo? ¿Será que no? No voy a poder, no voy a ser capaz. Bueno, un montón de dudas que seguro te encontrás en tus consultas también, ¿no? ¿Qué les decís Sí. normalmente a las mujeres que llegan a vos con estos pensamientos? Bueno, llegamos siempre con esas dudas que son válidas, ¿no? Que son normales y que nos hacemos en algún momento de la vida, claro. Pero aquí partiríamos de, ¿qué quieres? Ujú, ¿No? ¿Qué quieres a partir de aquí? Con tus habilidades, con tus talentos, con tus ujú, dones, con lo que sabes hacer. ¿Qué quieres? Entonces, regresar a ese punto de partida de encontrar la visión personal y también se vale reinventarnos, ¿no? Porque somos cambiantes, ¿no? A veces no me gusta la palabra, a veces la uso, pero a veces digo, reinventar es como, no sé, pero bueno, vamos a usarla, resurgir reinventarnos, como el ave fénix. resurgir, transformarnos, en qué nos queremos transformar, qué Ujú, queremos ser. Y yo creo que a partir de ahí la persona puede encontrar muchas ujú, respuestas, ¿no? Hace poco estoy atendiendo, por ejemplo, un músico, un joven músico, que sabe de composición musical, que sabe de mucho de música y está estudiando aquí informática porque tiene que tener su permiso de, sí, de de, 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 residencia, ¿no? de residencia, entonces se metió, entonces, pero en esa crisis de no sé qué hacer, no me gusta. Entonces, cuando empezamos a trabajar en sus áreas de oportunidad y de áreas de fortaleza, descubrió, dice, pues es que es la música, otra vez la música. Entonces, regresar a ese punto, ¿no? De donde partimos a veces. Y a veces es tan obvio que
por obvio no lo vemos, ¿no? A veces lo tenemos aquí enfrente y me ha pasado que por ser tan obvio no lo vemos. Entonces, regresar a eso de qué quiero en mi vida a partir de estar aquí en este momento. Creo que ese punto de encontrar la visión de vida va a ser es como la brújula que nos da norte y nos da sentido a todo lo que podemos hacer después. Perfecto. Te agradezco mucho por tu tiempo. Ya las chicas Gracias, estuvieron acá Karina. comentando. Muchas gracias por esta plática. Las escucho con atención. Nos decía Elizabeth, Valeria nos decía, muy buena charla. Muchas gracias por tan interesante información. Así que, buenísimo. Cumplimos Pues, nuestro cometido. muchas gracias, Karina. Pues a ti, entonces, pues ahí les invito a que le den like a la página de Facebook de Psicología y Coaching, donde ahí voy subiendo informaciones de cursos, talleres y actividades que hacemos. Buenísimo, buenísimo. Te doy las gracias, te agradezco y que tengas un soleado día. Igualmente, Karina, abrazos a todas las Igualmente, hispamanis. que pasen bien. Chao, chao.